tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y también en la página de cuentos y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditas, como En la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto como autora como por lectora. Asimismo, he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Y hago también novelas espontáneas, esto es grabadas de viva voz según van surgiendo, como es La Torre de Piedra Costa y El Castillo de la Imaginación, que podéis ver en mi canal. Y ahora os voy a hablar de un tema como es la literatura del siglo XXI, la literatura que entra en todos los ámbitos de la política, de la religión, en los ámbitos estudiantiles, en los ámbitos de los bajos fondos, de los altos fondos, porque la literatura, que es un arte, tiene que estar abierta a todo tipo de ambientes y posibilidades. Es verdad que ya lo he dicho, que los escritores tenemos la obligación de intentar tener una responsabilidad sobre lo que escribimos, porque escribir por escribir no deja de ser una tontería. Se escribe por algo, por mostrar las emociones, como terapia, que ya lo he dicho, y también cuando ya es una carrera profesional, como un modo de transmitir esos sueños, esos pensamientos, ya sean filosóficos, de vivencias de otras personas, a través de lo que se llaman las biografías, las memorias, para intentar dar un mensaje, que esto es importante. Somos responsables entonces de lo que escribimos y de lo que tratamos de transmitir. Por lo tanto, no dejamos de estar viviendo, evidentemente, en este siglo. Pero lo que yo quería decir no es en el siglo de convulso y tal, que esto ya lo he explicado, sino cómo se ve la literatura a través del tiempo, es decir, según nuestro tiempo, según nuestros años, según nuestras generaciones. Por ejemplo, cuando éramos niños nos encantaban los cuentos, es lógico, vivíamos de la imaginación, de los sueños, estábamos abriéndonos al mundo, por eso los niños tienen los ojos abiertos, ¿no? Tratan de descubrir el mundo que viven. Todo les es nuevo, todo es bonito, todo, por eso el niño tiene esa capacidad de poder aprender todo lo que va viendo, todo lo que va leyendo, todo lo que le van explicando. De hecho, ya se han hecho varios estudios en los cuales se demuestra que un niño de 11 o 12 años puede aprender hasta 7 o 8 idiomas, cosa que ya de mayores es mucho más difícil. No me refiero siempre a los viejos, aunque esta palabra está fea, pero bueno, a las personas mayores, sino incluso a los 20, 25, cuesta mucho más aprender un idioma que a los 15 años o a los 12 años. ¿Por qué? Porque el cerebro evidentemente se va llenando de capacidad, y además está demostrado científicamente que es cada vez menos proclive a poder innovar. Eso que a los 20 años podemos innovar, a los 60 nos cuesta más, a los 80 más, es lógico. Esto quiere decir también que el cerebro, a pesar de que Dios lo hizo perfecto, no lo usamos totalmente. De hecho, me parece que era Einstein que solo decía que utilizábamos un 10% de nuestra capacidad, pero sin ser 5, 10, 11%, lo que está claro es que el cerebro va muriendo, las neuronas se nos van muriendo, todo se nos va muriendo, y evidentemente pues nuestra capacidad de aprender también va perdiendo el fuelle. Pero bueno, aún así tenemos que ver
que siempre tenemos que tener una ilusión. La literatura es esto, la literatura es ilusión, es expresión de nuestros sentimientos, es arte, es comunicación. Entonces, tenemos que ver que ya cuando somos un poquito más mayorcitos, bueno, cuando pasamos ya de la niñez a la adolescencia, a la juventud, ya vamos teniendo otras inquietudes literarias, vamos viendo otros libros, otras revistas, otras tal, ¿por qué? Porque ya ese mundo infantil lo vamos a dejar. Aunque los cuentos nos siguen gustando, a pesar de que muchas veces pues no nos atrevemos a decirlo, sin embargo, ese mundo quedó aparte, el mundo infantil. Y ahora vamos a un mundo diferente, a un mundo del estudio, a un mundo de la universidad, a un mundo del instituto, en el cual ya hay otro tipo de lecturas, que es lógico, ya sean los cómics, ya sean eh, otro tipo de revistas, otro tipo de libros, y hay quien empieza, por ejemplo, con la ciencia ficción, o los superhéroes, o vamos a poner ya literatura un poco más romántica, o literatura contemporánea, ya nos vamos dirigiendo a ver otro tipo de lecturas. Hoy en día, que efectivamente va estupendísimo el tema del Internet, esto de poder presentarse uno mismo, comunicarse con las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, porque vamos teniendo seguidores, vamos teniendo personas que se suscriben, lo cual es de agradecer y lo agradezco, porque yo no soy nadie, pero gracias quizás a la palabra de Dios podemos hacer que muchas personas tengan un mensaje, tengan una ayuda, y esto es lo que de alguna manera por lo menos yo intento. Pero también, hablando de la literatura, evidentemente no es lo mismo el que lee que el que escribe, pero es verdad que hay una simbiosis, no puede existir uno sin el otro, y además el que escribe tiene que leer, esto lo he dicho muchas veces, hay que leer y leer y leer para luego poder, de alguna manera, no solamente tener ideas, sino también saber escribir un poco mejor, porque te fijas sobre todo en las obras de grandes autores que estos te van a enseñar, son los maestros que te van a enseñar lo que es escribir un poco mejor, ¿no? Es verdad que no se puede aprender el talento, nace uno con ello o no nace, pero sí que es cierto que se puede ir puliendo. Esto es como el diamante en bruto, ¿no? Si nosotros viéramos lo que es un diamante, nos asombraríamos de que no es tan, a nuestro juicio, tan hermoso como luego cuando lo montan en las joyerías, lo limpian, lo arreglan y lo pulen. Es lógico. Pues con nosotros pasa igual. Uno puede tener cierto talento, vamos a decir, o madera de escritor, pero esto podemos decirlo en todas las profesiones, en todas las artes, pero tiene que tener unas directrices, ya lo he dicho, que hay que tener una dirección, que lo corrijan las personas que entienden, y así también nos irá mejor. Nos irá mejor por lo que he dicho de la humildad, el vídeo ya que he hecho de la humildad, y también para conocer no solo nuestros límites, sino muchas veces intentar no hacer por lo menos el ridículo. Si yo voy a hacer una presentación de un libro, que ya he hecho varias, lo que voy a hacer es preguntar, que me corrijan, que me asistan y que me digan lo que yo hago mal y lo que yo hago bien. Lo que hago bien se entiende, bueno, para mayor abundancia, pero seguramente haré muchas cosas más mal que bien, aunque yo crea que lo hago bien, porque uno mismo no puede verse como es, ¿no? Entonces, pues, la presentación tiene un guión, tiene unas líneas, y aunque lo digamos verbalmente y no leamos, ya tenemos que tener una sinopsis y tenemos que saber un cuadro sinóptico más o menos lo que vamos a decir. Y esto hay que estudiarlo y hay que leerlo en profundidad. Yo voy a presentar un libro nuevo, pues tengo que estudiarlo, tengo que mirarlo, tengo que releerlo para que cuando me vayan a preguntar, si has escrito varios, por lo menos saber lo que estás diciendo. Porque lo que no puede ser es que yo me presente y no sepa ni lo que estoy diciendo, ¿no? Una presentación así demasiado accesible no es buena, y ya demasiado académica tampoco. El otro día fui a una presentación de, bueno, una conferencia en, en una casa regional, de estas de las que voy yo, de la casa de Melilla, voy a decir cuál, que la impartió el que había sido vicepresidente de la casa, y sinceramente estupenda, estupenda. Fue una conferencia, una charla, podríamos decir, muy amena,
muy bien estudiada, muy bien trabajada, y sin embargo lo tenía todo. Es decir, daba la impresión, aparte de que esa persona sabía lo que estaba diciendo, hablaba de la emigración de los melillenses, bueno, de lo que había ocurrido en la historia, pero esa persona sabía lo que estaba diciendo perfectamente. Pasa que es una persona, además, una persona muy culta, pero sabía de lo que estaba hablando, dominaba el tema, se lo había estudiado, se lo había trabajado, y hay que ver cómo lo decía, ¿eh? Con esa sabiduría, con esa tranquilidad, con esa... Y además que también escribe, ¿eh? Y daba gusto escucharlo, ¿no? No fue muy largo, y siempre se aprende de otros que saben más que nosotros. Entonces es bonito el ver a otros cómo se mueven, cómo ellos presentan y cómo ellos también escriben. Es decir, no solamente nosotros, no nos tenemos que centrar tanto. Evidentemente vamos a preocuparnos de nosotros porque estamos hablando de nosotros mismos en cuanto escribimos y nos tienen que corregir y tal. Y luego también escuchar a los demás. Yo lo he dicho muchas veces que el escribir a mí me encanta. No podría estar sin escribir, pero en esto no soy original, porque todos los escritores te van a decir, nos van a decir lo mismo o os van a decir lo mismo. Pero sí que es cierto que cuando tú escribes, y esto me parece que también lo he dicho, pones una parte de tu personalidad. Y ahí es cuando hay que tener un poco de cuidado. Lo lees y dices, mira, aquí hay algo, me parece, bueno, escribí un libro que se llama Las Memorias de un Marqués, que es parte ficción y parte realidad. Tiene algo que ver con la historia de mi familia, sobre todo con la de mi padre, pero hay que hacerlo de tal manera que tampoco nos signifiquemos mucho, a no ser que sea una biografía, evidentemente. Ahí no puedes inventar, porque es algo que es real, tuyo. Y en cuanto a este tema, por ejemplo, cuando tú haces un libro o te publican un libro, pues lo que es la biografía no la hagamos muy extensa. ¿Por qué? Porque a nadie le importa, salvo que ya seas conocido, salvo que les guste el libro, te conozcan y tal, a nadie le importa realmente quién es esa persona que ha escrito el libro, sino el libro en sí. Es decir, nosotros sobre todo cuando no somos importantes, y estoy diciendo la verdad, lo que de alguna manera les importa a la gente es lo que tú has escrito, el producto que estás ofreciendo, ¿no? Y unas líneas que pongas simplemente, pues una foto si quieres poner, o unas líneas de lo que has hecho más o menos y ya está. Porque eso es para ti, eso es tu vivencia, tus vivencias, esa biografía que tú escribes. Es un poco, bueno, pues para que esa persona se sepa algo, ¿eh? Cuando hace la presentación, primero presentan al autor y luego presentan la obra. Normalmente la presentas tú. Pero es cierto que tendemos sin darnos cuenta, gracias a Dios que tengo algo de biografía, a exagerar un poco los méritos o las cosas que hemos podido hacer. Por lo tanto, somos discretos y breves. Y esto, los que van a leerlo lo van a agradecer. Entonces, la literatura que uno puede escribir, de todos los géneros, de romántica, de terror, de lo que uno quiera escribir, muchas veces va a marcar los lectores que vamos a tener. Porque claro, si yo empiezo con una novela de aventuras, pero lo hago yo misma, es decir, por medio de lo que he hecho aquí, una novela espontánea que la llamo yo, un audiolibro de viva voz, que era inédito, claro, porque lo estoy diciendo en este momento, yo tengo una libertad de acción. Pero en el momento en que yo publico con una editorial tradicional, por ejemplo, una obra, vamos a poner una romántica histórica, yo ya voy a iniciar una senda que me va a llevar a algún sitio. Y seguramente si yo tengo éxito, esos lectores que van a leer me van a exigir que vaya por ese sitio. Por eso decía que muchas veces es mucho más cómodo el poder estar libre de no tener una editorial que te está de alguna manera dando una protección, más que una protección, un soporte. ¿eh? Y aunque sea pequeña, es igual, pero ya tenemos a alguien que está confiando en nosotros y ya pone un sello.
que evidentemente, por modesta que sea esa editorial, es mucho más importante que nosotros, porque esa editorial conoce y es conocida mucho más que nosotros, porque es lógico, sobre todo cuando no somos conocidos. Por el hecho de haber vendido en Amazon, haber vendido no sé qué, eso no hace que nos conozcan. Esto hay que decirlo porque yo sé que esto es un jarro de agua fría para muchos que, bueno, empiezan, que no se tienen que desesperar porque no los conozcan, porque tal, porque todo tiene un inicio y tiene un tiempo. Hay que luchar y no tirar la toalla. Esto ya lo dije cuando empecé con el charla literaria, impresiones literarias. Bueno, ya he ido dando una serie o haciendo una serie de vídeos sobre la literatura, pero me faltaba esta, ¿no? El decir, bueno, el ir siguiendo un poco lo que iba diciendo, que os lo he dicho, seguir un poquito mi carrera, me lo tomo como una carrera, mi camino, y mis vivencias de la literatura, que yo hablo de la literatura, hablo también evidentemente de reseñas de otros autores y hablo del tema de la Biblia, pero en el tema literario uno habla de lo suyo, pero sin darse tanta importancia que al final resulte pedante o aburrido. Entonces, la literatura es esto. Cuando ya vamos madurando mentalmente y físicamente, ya nos va interesando otro tipo quizás de literatura. Aunque es verdad que, bueno, hay personas que son muy jóvenes y les gusta el ensayo, les gusta otras cosas, a lo mejor más serias vamos a poner. Pero en la literatura vale todo. Esto es como la comida, vale todo. Ahora bien, hay que saber prepararlo. Entonces es muy importante, esto lo saben mejor que yo las editoriales, cómo maquetan un libro, cómo lo van presentando, ese producto, con una imagen atractiva, una imagen tal, lo saben hacer muy bien, y cómo nos van, de alguna manera, indicando dónde tenemos que presentar las cosas. Porque evidentemente, cuando nosotros estamos ya con una editorial tradicional, que esto sería lo ideal, aunque a veces no se puede conseguir, hay veces que o no se consigue nunca o se tarda, tenemos que seguir las indicaciones y nos van a decir exactamente lo que tenemos que hacer. Y esto es de agradecer. Pero siempre no podemos perder de vista que esto es un negocio para ellos. Aunque a lo mejor para nosotros no, porque bueno, a lo mejor para nosotros, aunque sea una carrera literaria, nos gusta que a lo mejor pues podamos vender libros y tal, a lo mejor no tenemos este deseo, este enfoque. Nos gusta vender libros y nos gusta, bueno, pues la presentación y agradar y tal, pero no tenemos este deseo de hacer dinero y de... A lo mejor no, a lo mejor tenemos otra idea. Ya por el simple hecho de escribir, ya eso es un lujo. Ya por el simple hecho de que agrades a la gente, porque le agrade lo que tú escribes, ya eso es una satisfacción. Y ver publicados tus libros es una ilusión tremenda. Yo me acuerdo cuando hace unos años yo presenté el libro de Belial Caballero en el Corte Inglés de Barcelona, en el área cultural. Para mí fue la ilusión, iba a decir la ilusión más grande de mi vida, no, pero una de las ilusiones más grandes de mi vida. Porque, claro, el ver reflejado en un libro y que puedas hablar de él y tal, de algo que tú, bueno, pues habías hecho en los ratos libres en la universidad y verlo allí, anda, si está plasmado a mis ideas, lo que yo, es como si resucitara o si viviera ese héroe que yo había inventado, que era Belial Caballero, ¿no? Y lo ves ahí, y lo ves casi vivo, es una forma de hablar. Pero ves toda la gente que vino, que fue extraordinario, y yo es un recuerdo muy bonito que tengo de aquello. Lo he vuelto a resucitar cuando he hecho otras presentaciones y lo he visto, pero no, sinceramente, no creo que fue como la primera vez. Es decir, sí, lo he presentado otras veces, he tenido mucha ilusión, como lo presenté en la Federación de Casas Regionales de España-Cataluña también, el Día del Libro, otro libro, y era precioso, cada presentación es hermosa. Pero aquella primera, que era la novedad, eso no se vuelve a repetir. Es la primera vez, ¿no? No, es como la prueba de fuego, es como cuando presentas
el primer juicio, te presentas en el primer juicio, haces tu primer juicio, digo como letrada, o otro hace otra cosa. Eso no vuelve a ocurrir en tu vida. Entonces, tenemos que tener la capacidad de tener esa ilusión siempre. Y eso hay que trabajarlo. Entonces, los libros son algo que son muy bonito porque cuando tú lo ves ya en papel, y no me cansa de decirlo, que bueno, a mí en ebook también los tengo, pero no me parece lo mismo. Eso de tener el libro me gusta más. El libro físico me refiero, el paperback. Y lo tienes en la mano y dices, mira, esto lo he hecho yo. Es una ilusión. Y decía que aunque escribo de todo, la romántica histórica yo creo que tiene mucho tirón. Porque he dicho que la historia, la novela histórica, es la que se tiene que trabajar y tal. Y bueno, y yo tenía o tengo ilusión en una novela que ya he mencionado, que es La pelirroja rebelde, una novela histórica y romántica del siglo XVIII, de la Irlanda que se enfrenta a Inglaterra, todavía no era Gran Bretaña, es después, en 1745, y tengo ahí una novela, pues que, bueno, espero ya que sea publicada, ¿no? O que se publique brevemente, rápido, pronto, pero que ahí yo pues he estudiado, aunque no es muy larga, pero he tratado de documentarme y es una ilusión porque claro, es otra cosa que haces. Yo hacía mucho tiempo, ya lo he dicho también, que había dejado el género histórico y vuelvo otra vez con esta ilusión, como había hecho con Meliá Caballero, con La Quinta del Cementerio, y ahora volvemos otra vez con La pelirroja rebelde y bueno, es un lujo, ¿no? Volver otra vez a este tema, ¿no? A este género. La literatura da muchas satisfacciones, es es un arte, es una cosa bueno, que es extraordinario y que a pesar de que a lo mejor pues no vendamos tanto o no nos den tanto dinero, sin embargo ya el solo hecho de escribir, lo que decía antes, ya te da una satisfacción, ¿no? Pero ahondando ya más en el tiempo, la literatura también está entroncada con la religión, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, dice Caminando con Dios, unas reflexiones de lo que es para mí la palabra de Dios. La Reina Roja, sobre la ramera de Apocalipsis, también he ido hablando de esto. Y o sea, una literatura sacra, como si dijéramos, pero ha abordado todos los géneros. Entonces, sí que es verdad que últimamente estamos viendo una literatura muy, eh, muy diferente, ¿no? La literatura, a pesar de que todavía está ese género histórico y creo que no morirá nunca, porque es el que más gusta, el que tiene más éxito, sin embargo, está viniendo una literatura que está demostrando que hay muy buenos escritores. Literatura de mujeres, de hombres, aquí no hago distinción, ¿no? Porque para mí el que tiene talento, independientemente de que sea una mujer o sea un hombre, pero sí que es verdad que últimamente estoy viendo que hay escritoras que empiezan a vender más que los escritores. Esto es muy curioso. Y esto deberíamos de alegrarnos. ¿Por qué? Porque eso significa que ya hay una mayor visibilidad eh, en respecto a la mujer. Pero esto no quiero decir que yo esté más a favor de unos y de otros, no. Quiero decir que esto significa que las mujeres empiezan a tener su sitio. Hasta hace muy poco tiempo la mujer se le negaba todo, no podía estudiar, no podía tal, y sin embargo se demostró que la mujer, a pesar de que es diferente al hombre, pues porque cada uno tiene sus capacidades, en el sentido de la inteligencia puede igualar a un hombre, incluso a veces superarle, ¿no? Y tiene una especial forma de escribir, es cierto, ¿eh? La mujer tiene una forma de escribir muchas veces en otro sentido y también es verdad que hay muy buenas autoras. Pero dicho esto, también es cierto que en España
es un país que se lee mucho, a pesar de lo que a veces parece ser que nos dicen que si leen o no leen. España es un país que se lee, que gracias a Dios hay muy buenos escritores y además hay un fenómeno a través sobre todo de las redes sociales, del internet, que está cogiendo mucho auge y con Instagram, TikTok y tal, que van avanzando lo que es una literatura abierta a todo el mundo, que es lo que tiene que ser. Esa literatura de minorías, que solamente es para unos cuantos, que tal, no. La literatura tiene que estar abierta a todos. Y quiero decir con esto que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de todo. Antiguamente, pues solo unos tenían coche, antiguamente solo unos podían viajar. Todos tienen derecho a vivir, todos tienen derecho a disfrutar de las cosas de la vida, porque todos somos iguales, yo lo he dicho muchas veces. Entonces, lo que sí que tenemos que tener cuidado es en tener un respeto a los demás, en tener una educación, en tener unas buenas formas, una armonía, una convivencia, porque así nos va a ir mejor. Y sobre todo, respetar a Dios y respetar a los padres y respetar a los parientes, respetar a los vecinos, respetar a los amigos, a los desconocidos, a todos. Y nos irá muy bien. Y la escritura, aparte de ser una válvula de escape, es un entretenimiento muchas veces muy barato y un entretenimiento que también nos hace enriquecernos mentalmente con experiencias de otras personas, de viajes, esto ya lo he dicho también. Y también es un arte que ahora se está fomentando mucho. Hay muchas bibliotecas, como decía yo, de García Márquez aquí en Barcelona, y hay un montón de iniciativas de club de lectores, de lectura, en las residencias, en todos los sitios, y eso es muy bueno. Fomentar la lectura, ¿eh? Como fomentar la palabra de Dios, fomentar la lectura, que la gente lea, que la gente le guste, la lectura, la poesía, la narrativa, hay muchas cosas, los concursos, todo eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque eso hace que la gente vaya ocupando el tiempo en cosas que son bonitas. Las conferencias son bonitas, el tema de los conciertos son bonitos, todo lo que sea, en fin, que se pueda de alguna manera ocupar. Y a veces, aunque tengamos poco tiempo, porque a veces no tenemos mucho tiempo por el trabajo o porque, bueno, nuestra salud no nos lo permite o por lo que sea, vamos a aprovechar ese tiempo que tenemos, aparte de dedicárselo a Dios, aparte podemos dedicarlo a estos placeres que son muy correctos y que son muy buenos. Eso es como el deporte, pues hay que hacer deporte. Los niños tienen que entusiasmarse con esas cosas, con los deportes, con la literatura, con tal, porque son cosas buenas, son cosas que realmente los van a formar, aparte de la palabra de Dios, los van a formar como personas. Y también tienen un entretenimiento y también así se conoce gente en los conciertos, en el tema de la literatura, en el tema de los deportes, las excursiones, todo es bonito. Y las conferencias, cuando las hace una persona que realmente pues vale la pena escucharla, y aunque no sea una persona muy conocida, también hay personas muy válidas. Os he comentado antes de esta persona que, bueno, pues era de Melilla, vicepresidente y tal, pero que hay personas que son muy válidas y a lo mejor no quieren o no son personas que estén ahí sobresaliendo, porque evidentemente es muy fácil que la gente conozca a alguien que sale en la televisión, porque es una persona mediática, es normal que venda. ¿Por qué? Porque está ahí. Y con esto yo no estoy haciendo crítica, estoy diciendo la verdad. Ahora, personas que están en la retaguardia o que son más, bueno, más del montón, podríamos decir, más discretas, que no se las ve o que no están ahí en la palestra, por lo que sea, pues estas personas pasan más desapercibidas cuando a lo mejor tienen igual o más talento que las otras que son mediáticas, pero no han salido a la palestra. Y esto ocurre también con los cantantes, que lo estamos viendo. Hay cantantes
que cantan mucho mejor que incluso los que han sido consagrados. ¿Por qué? Porque nadie los conoce. O porque no han tenido la suerte de tener un mecenas que los pueda ayudar. Y a eso vengo. Es importantísimo en cualquier carrera que tengamos un padrino que nos bautice, que tengamos alguien, sobre todo esto de artístico, que nos pueda echar una mano, porque nosotros no lo podemos todo. No somos Dios, por lo tanto necesitamos ayuda. Si tenemos la suerte de tener un patrocinador, un padrino, una persona que va a mirar por nosotros, decía lo del editor, ¿no? La editorial, que está tratando de sacar adelante, hay editoriales muy buenas, que a lo mejor son pequeñas, pero están tratando de dar una ayuda, de dar una salida a personas que escriben muy bien, pero que no las conoce nadie. Y esto es necesario. ¿Por qué? Porque además de que se tiene que renovar el campo literario, porque no vamos a salir siempre lo mismo, también es cierto, sobre todo en una sociedad tan consumista como la nuestra, ¿no? Que constantemente necesitamos cambiar de todo, pues toda la sociedad de consumo es normal. Es necesario que haya editoriales que apuesten por nuevos talentos. ¿Por qué? Porque si no, hay un empobrecimiento de todo. Entonces estas editoriales son las que dan el pase adelante de muchos escritores que si no permanecerían en el olvido. Y es una pena, porque los hay muy buenos. Pero después también es responsabilidad del propio escritor el que tiene que seguir adelante y el que tiene que luchar y seguir ilusionándose y seguir ilusionando a sus lectores, porque va a llegar un momento que va a tener unos seguidores, va a llegar un momento que va a tener unos lectores y va a tener que seguir de alguna manera haciendo otras cosas. Esto es como el artista que canta muy bien, ¡oh, qué bonito! Y se acabó, nada más hizo eso, como ha pasado muchas veces. Os he contado el caso de Margaret Mitchell, la que el viento se llevó, la escritora esta que con un libro ya está. Pero estos son casos raros, raras avis. Todos los demás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir escribiendo. Porque sí, este escribió fulano, este libro no está mal, gustó, pero hay mucha competencia. Y la competencia, lo he dicho muchas veces, la competencia es buena. ¿Por qué? Porque nos hace luchar. No dormirnos en los laureles. No somos el Premio Nobel de Literatura, no podemos dormirnos. Entonces, tenemos que luchar más. Y para eso tenemos que tener una disciplina que se llama. Una disciplina. Hay que saber lo que hay que escribir, hay que mirar los errores que tenemos, hay que dejarnos ayudar, dejarnos aconsejar. En fin, es un mundo aparte, es una carrera. Y tenerla como carrera. Porque esto no es decir, bueno, yo hago cuatro renglones y ya está. No, no siempre nos van a venir las ideas y a veces tenemos aparcadas, me pasa a mí, tenemos aparcadas una historia. Y ya veremos cuándo sale. Y luego cuando estamos y tenemos la suerte de estar bajo un contrato con una editorial, un contrato literario, nos va a aportar muchísimos beneficios, pero tenemos que luchar. La editorial se encargará de dar una promoción, pero nosotros también tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar dormidos, porque entonces eso se hunde. Tenemos que luchar. Tenemos que intentar llegar a los lectores y tenemos que hacer que esa obra que nosotros hemos hecho se divulgue. Y se divulgue de una manera amplia. Si tenemos la suerte de tener una editorial fuerte, eso lo hará por nosotros. Pero aún así, incluso teniendo una editorial fuerte, me refiero a una editorial tradicional, una editorial grande, eso no quiere decir que incluso ahora, y se lo he escuchado a algún escritor célebre, ya no es como antes. La editorial lo hace todo, no. Uno se tiene que mover. Tiene que ir a los sitios que
tiene que presentarlo, porque a lo mejor la editorial dice, oye, hay que ir aquí o hay que ir allá y hay que ir, porque si no el libro se va a morir. Y porque a ellos también, como editorial, esto es un negocio. A ellos les interesa el que haya autores, porque eso también les hace ganar dinero, vamos a hablar claro, y también, si alguno de estos se destaca, pues también será bueno para ellos. Entonces nosotros, que estamos ahí, por lo que sea, que no nos creamos que somos mejores que otros, esto lo he dicho ya muchas veces, pero si tenemos esa suerte que Dios nos la ha dado, aprovechémosla bien y hagamos caso de todo lo que nos dice esa editorial. Como el que está en un trabajo, tiene que respetar a sus compañeros, tiene que respetar a su jefe, que le va a dirigir bien. Entonces no queramos saber más que otros, ¿eh? Como el que tiene un problema, se va al médico, un problema de salud, y le da lecciones al médico. Bueno, yo tengo esto, pero yo creo que... Y el médico te dirá, bueno, ¿para qué ha venido usted? Si ya lo sabe todo. Pues esto es igual. No nos creamos más sabios que el editor, ni más sabios que el corrector de estilo, ni más sabios que el maquetador. No, aquí somos uno más. Y entonces cuando ya hemos conseguido esto, que es mucho, que otros no lo consiguen, pero yo no me refiero a porque sean más tontos ni más listos, sino porque muchas veces la suerte interviene. Entonces decir, bueno, ya tengo esto, gracias a Dios, que a lo mejor ha costado años de conseguir, no ha sido así, y ahora tengo que seguir un camino. A lo mejor las cosas vienen cuando uno está más preparado, que también es cierto, y ya más o menos sabes por dónde andas. Pero cada libro es una aventura nueva. Es normal. Es como un médico que tiene pacientes, ha estudiado, ha practicado, pero cada uno que viene es nuevo. Y lo que va para este no va para el otro. Por eso ahora se ha revolucionado tanto la medicina con las nuevas técnicas, sobre todo el tema del cáncer, que yo sé que es un tema muy sensible, y sobre todo, por ejemplo, ahora se hace de una manera personalizada. El tema de la quimioterapia, bueno, están intentando los científicos descubrir a ver cómo se puede evitar o no evitar, bueno, eso lo saben ellos, pero bueno, yo lo he traído a colación para hacer una especie de analogía que hago siempre, ¿no? De una idea, pero que no es lo mismo este paciente que este otro paciente, sus características no son las mismas, que la enfermedad es la misma. Pues el escritor le pasa igual. No es lo mismo este que escribe novela romántica que este que escribe novela romántica, porque la forma de expresarse no puede ser igual. Ahora, el que tiene éxito tiene unas características especiales que el que no las tiene, no las tiene. Aunque sea una perogrullada lo que acabo de decir. Hay algo, una chispita. Llámese talento, llámese suerte, llámese disciplina y llámese sobre todo voluntad e ilusión. Esto lo tiene uno que triunfa. Todas estas características las tiene que triunfar. Eso sí que es verdad. Y lo vemos. Pero detrás de ese triunfo hay horas. Y horas de trabajo, horas de lucha que el público no puede ver, el que solo sabe el que lo ha pasado. Ese sacrificio, ese quitar horas al sueño, ese quitar horas a la diversión y al ocio y a tal, y corregir y romper páginas y volver otra vez y sacar cosas que no teníamos hace tiempo y volverlo a mirar y rechazo aquí, rechazo allá y por fin el éxito. A lo mejor después de mucho tiempo. Pero el éxito cuando a lo mejor, o entrar ya por la puerta, no digo por la puerta grande, pero ya no la de servicio, sino ya una puerta que entras hacia donde está, digamos, lo que es el mundo editorial. Y ahí es cuando te vas a dar cuenta de dónde estás. Yo lo he dicho muchas veces, Internet es una herramienta extraordinaria y estupenda y permite gratuitamente que personas que escriben, por ejemplo como yo, que somos bueno, del montón, que no nos conocen mucho, podamos tener la posibilidad
de hablar de nuestros trabajos, de nuestras ilusiones y de nuestras cosas, porque cada uno sabe dónde está. Y no creerse más que nadie. Ahora, no es lo mismo trabajar para uno mismo que trabajar con alguien y trabajar para alguien. No es lo mismo. Coarta un poco la libertad, pero vale la pena, da una seguridad que nosotros los que estamos a salto de mata no la tenemos. Entonces, la autopublicación es buena hasta cierto punto. La copublicación es buena hasta cierto punto. La publicación con editorial tradicional es lo mejor. Ha habido veces que uno ha tenido que autopublicarse porque no tenía otra posibilidad, por lo que sea. Ha habido momentos que han tenido que hacer una copublicación, esto es entre la editorial y el autor, o impresión bajo demanda o tal, o así, tipo, digo yo, espontáneas o audiolibros. Y ha habido veces que se ha tenido la suerte, no digo de premios ya, se ha tenido la suerte de tener ya una editorial tradicional, es decir, que no se paga para que te publiquen. Y esto es un éxito, y esto es una gracia de Dios y esto hay que agradecerlo. Ahora, la lucha y el trabajo que va a implicar. Porque no todo se ciña al libro. El libro ya está hecho. Ahora, más. Ahora ya hay que vendernos a nosotros mismos. A pesar de que siempre hay que actuar con humildad. Sabiendo dónde estamos, no levantando los pies del techo, es decir, no diciendo, bueno, yo valgo mucho más que toda esa cantidad de gente que no lo ha conseguido, lo que yo he conseguido, porque siempre, he hablado de la humildad antes, siempre nos creemos por encima de los demás. No, no. Somos unos más. Y si tenemos esta posibilidad que Dios nos las da, de poder estar ahí, ya en una situación mejor que la que estábamos, es porque Dios ha querido y porque a partir de ese momento tenemos ahora que aprovechar esta oportunidad que Dios nos ha dado. Entonces tenemos dos opciones, no hacer nada y dejar que la editorial lo haga todo, como antiguamente, no haces nada, bueno, y ahí quedó. O bien decir, no, yo me lo tomo en serio, yo tengo que luchar y por tanto voy a intentar que esto vaya adelante y que, bueno, por lo menos se tenga una visibilidad. Porque lo que no puedo hacer es estar todo el día haciendo libros, no, primero este que tengo ya la posibilidad de que va a ser publicado, pues luchar por él. Y no dejarnos llevar del desánimo y de la depresión de que si este publicó con esta editorial que vamos a publicar y resulta que decía que no había conseguido prácticamente nada, o que había conseguido algo pero resulta que la competencia era brutal, ni tampoco dejarnos llevar de triunfalismo. Como ya he conseguido que una editorial tradicional me publique, yo soy lo más. Y vamos así. Cuidado, que yo ya soy escritor profesional. Porque como yo ya estoy en una editorial tradicional, ahora soy escritor. Pues tampoco. Eras tan escritor antes como ahora. Vales tanto como ahora. Es decir, uno más. Por lo tanto, siempre tenemos que tener una frialdad en cuanto a vernos como realmente somos. Esto lo he dicho cuando hablé de la soberbia, de la vanidad y de la humildad. Nos tenemos que ver como somos. Y esto lo hace la gente. Y esto hace Dios. En cuanto vamos a la palabra de Dios, nos vemos como somos. Nada. Esto somos. Nada. Pero eso lo quita de que como ser humano tenemos una dignidad que Dios nos la ha dado. Somos a imagen y semejanza de Dios. Y si somos cristianos tenemos esta ilusión. Y que tenemos nuestras ilusiones, tenemos nuestras cosas que son muy legítimas. Pero no ir con este triunfalismo ni con esta depresión, ni una cosa ni la otra, una cosa normal. Ahora ya vamos serenos, tranquilos. Vamos a dejar que los que saben nos vayan orientando en este apasionante mundo de lo que es la editorial, de lo que son los libros, pero ya con una tranquilidad. Ya no eres la persona que eras, que presentaste la primera vez, pero tampoco la que presentaste hace un mes, o hace 3 meses, o hace un año. O la que escribiste esto, o escribiste lo otro.
ya no eres la misma persona, ya has ido avanzando y has ido madurando y ya ves las cosas desde otro punto de vista. Lo ves distinto el mundo, porque uno va madurando y gracias a la palabra de Dios, de la que no debemos nunca desprendernos, nos hace ser más sensatos. Nos hace ver el mundo de una manera completamente distinta como lo veíamos. Un mundo que ya he dicho que nada más mira de la codicia, del poder, de la gloria, de la riqueza, no sé qué. No. Pero también es legítimo que nosotros como personas tengamos estas ilusiones, que esto Dios no está en contra de ello. Al contrario, Dios quiere que nosotros disfrutemos de lo que nos ha dado, siempre y cuando esto que nos ha dado seamos capaces de ayudar a los demás. Es por esto que nos la ha dado, para que administremos lo que nos dio. Y sobre todo la palabra de Dios hay que irla predicando y ir de alguna manera compartiendo esta riqueza espiritual que es mucho más importante que la riqueza material. Además lo vemos enseguida. La riqueza material, como en los libros, exactamente igual, en literatura. Vamos a poner el ejemplo de los libros. Yo escribí Belial el Caballero hace unos años. Me dio una ilusión extraordinaria. Todavía me parece que tengo por ahí algún ejemplar. Lo presenté en un montón de sitios después del Corte Inglés. Me dio una gran satisfacción. Incluso, bueno, pues vendí libros y tal. Pero ahora ya tengo que olvidarlo. Ahora ya he tenido otras cosas, otras aventuras, otras cosas. No se puede estar viviendo el recuerdo siempre. Pues eso es un goce efímero. A esto me refería. Es como cuando uno se compra un traje, o cuando uno se compra no sé qué de una joya, o no sé cuánto, o un coche, lo que sea, o un piso, o tal. Es un goce efímero. Pero los goces espirituales, que ya hice la distinción entre bienes materiales y bienes espirituales, son goces eternos. Son goces que nos van a dar una satisfacción extraordinaria. No nos lo va a dar nada. Nada de este mundo nos va a dar la satisfacción de lo que es estar con Dios. Nada. Ni loterías, ni bodas, ni bautizos, ni nada. Dinero, que si la bolsa, que si no sé cuánto. Nada. Porque eso es un momento. Es como el que consigue la licenciatura en no sé qué. Pues eso es una satisfacción. Ha estado años estudiando, trabajando para conseguir ese título. Ya lo tiene. ¿Y ahora qué? Es que estuve ahorrando para tener un coche. Ya lo tengo. ¿Y ahora qué? Ya lo conseguí. Por tanto, el mundo nos hace que constantemente estemos luchando y trabajando para conseguir algo. Algo que nos da una satisfacción momentánea. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, no nos da un goce efímero. Nos da una satisfacción completa. Porque, como dijo Cristo, y ya termino, la palabra de Dios, el hombre no solo se alimenta de los alimentos, sino de la palabra de Dios. Lo dijo Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué bonito! Y la palabra de Dios es vida, y vida en abundancia. Lo dijo Cristo. Y os he venido a traer vida, y vida en abundancia. Y os he traído la paz, no como la entiende el mundo. Ya he explicado esto muchas veces, lo de la paz del mundo, la paz mundial, que no se sabe ni lo que es. Como no se sabe lo que es la justicia, por eso no hay paz. Como no se sabe lo que es la santidad, como no se sabe lo que es la misericordia, no sabe lo que es nada. Y por eso el mundo va como va, a lo loco, al precipicio va, al abismo. Por eso nosotros los cristianos tenemos que salir, ir contracorriente y salir de ese mundo
que está a lo suyo. El mundo de los placeres, el mundo de las idolatrías, el mundo de la corrupción. Ese es el mundo. El mundo de los placeres y los goces efímeros, el mundo que no quiere saber nada con Dios. Es el mundo de la rebeldía y de Satanás. Y cuando venimos a la Biblia decimos, no, yo quiero algo más. Yo quiero estar con Dios, yo quiero caminar con Dios, yo quiero adorar a Dios, quiero servir a Dios y, en consecuencia, soy humilde, obediente y además amo al prójimo como a mí mismo. Y la literatura exactamente igual. La literatura es un reflejo de la persona cuando escribe, de lo que piensa, de lo que siente y de lo que esa persona cree. Igual que la ropa nos identifica de una manera o de otra, la literatura es igual. Lo que escribes es lo que tú piensas, lo que tú crees y lo que tú eres. Y con esto ya termino esta charla, esta conferencia que he hecho sobre lo que es la literatura y lo que de alguna manera para mí representa el escribir, los géneros literarios y lo que es la carrera literaria, las impresiones literarias, una charla literaria, autores, reseñas de obras de grandes autores no tan conocidos, en lo que es el mundo de la literatura visto por alguien que ama la literatura, que escribe y que intenta encontrar su sitio entre tantos autores. Gracias por haberme escuchado.